Continuando ahora con la clase de chi cuadrado y riesgo en este diplomado en vigilancia epidemiológica, quien les habla, Joan Fernando Chipía Lobo. Chi cuadrado es una distribución de probabilidad y también es una prueba de hipótesis que permite determinar relación entre variables cualitativas, tablas M por N, es decir, que no necesariamente debe tener la misma cantidad de filas que de columnas. En ocasiones tengo la misma cantidad de filas que columnas y puedo incluso tener hasta tablas 2x2. Cuando se tienen tablas 2x2, la muestra es pequeña, se utiliza el estadístico exacto de Fisher, pero digamos que de manera general el estadístico más utilizado es la prueba de chi cuadrado. Entonces acá vemos un ejercicio en el cual se considera la bioseguridad si es buena o mala y la infección si es quirúrgica, urinaria o multiresistente a un total de 94 pacientes. Cuando se utiliza la prueba de chi cuadrado se determina relación entre variables fundamentalmente, como les decía. Entonces, ¿cuáles son las variables de estudio? La bioseguridad y la infección. Aquí ustedes pueden ver que la hipótesis nula, H sub 0, la estoy definiendo como que la bioseguridad no está relacionada con la infección, y la hipótesis alternativa, es decir, H1, digo que la bioseguridad está relacionada con la infección. Establezco un nivel de confianza. En ciencia de la salud se utiliza por lo general 95%. Eso significa que el punto de corte es 0,05, es decir, el error que estoy asumiendo es de 5%, también se lo damos en términos porcentuales. Para hacer el cálculo de chi cuadrado debo obtener la frecuencia esperada. Lo que vimos en la primera tabla es la frecuencia observada, y la frecuencia esperada se debe obtener a partir de la multiplicación de lo que vemos acá. Si ustedes ven acá, hemos multiplicado en la primera fila 21 por 51, es decir, se multiplica el cruce de los dos extremos de los totales marginales y se divide entre el total general, y de esa manera obtengo el cruce correspondiente a quirúrgica. Cuando lo vaya a hacer para quirúrgica con buena, cuando lo vaya a hacer quirúrgica con mala, ¿qué debo multiplicar? Debo multiplicar 21 por 43. Estoy en la fila, en este caso con mala, lo voy a multiplicar por 43 y lo divido entre 94 para obtener un valor de 9,6. En el caso de urinaria hago el mismo procedimiento, es decir, 31 por 51 entre 94 para buena y 31 por 43 para mala, dividido entre 94. Igual ahora lo hago para multiresistente, es decir, 42 por 51 entre 94 y 42 por 43 entre 94, y de esa manera obtengo los valores de las frecuencias esperadas. Entonces ese es el primer paso. Además de definir las hipótesis, el nivel de confianza, debo hacer la frecuencia esperada. Para hacer el cálculo del valor de chi cuadrado, es decir, el chi cuadrado calculado, se obtiene a partir de la sumatoria, la frecuencia observada, menos la frecuencia esperada de cada uno de los datos o de cada uno de los cruces existentes, eso elevado al cuadrado y dividido entre la frecuencia esperada respectiva.
Es decir, que en este caso voy a hacer las restas de cada una. Por ejemplo, en el primer caso hago 8 menos 11.4, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 11.4. Y así hago con todos los cruces. Hago la sumatoria respectiva y me da un valor de 5,23. Ese es el valor del chi cuadrado calculado. Pero ese valor tengo que compararlo con algo. Ese punto de comparación se debe determinar a partir de los grados de libertad y el error asumido. Para yo obtener los grados de libertad, simplemente hago la multiplicación de lo que vemos acá en la fórmula. El número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. Es decir, hay 2 filas menos 1, 1 por 3 menos 1, 2 igual a 1 por 2, 2. Es decir, que cuando busque en la tabla debo cruzar grados de libertad 2 con 0,05. Y al realizar el cruce, aquí vemos que en la tabla de probabilidad, que es un valor estándar que ustedes lo pueden conseguir en internet, de la probabilidad de la prueba de chi cuadrado, busco el cruce en este caso entre los grados de libertad y en la probabilidad del error, dándome un valor de 5,99. ¿Cómo determino la decisión? Bueno, para determinar la decisión veo si el chi cuadrado calculado es menor o mayor al tabular. En este caso es menor. Este resultado indica que no se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, la bioseguridad no está relacionada con la infección. Recordando que esto es un ejercicio, ¿no? Y hay que también tomar en cuenta que la limitación de este tipo de pruebas de chi cuadrado, hay que tener cuidado porque deben cumplir con el supuesto de que el 75% o más de las celdas en una tabla de asociación tengan valores esperados mayores a los observados. Y cuando estamos haciendo un estudio de carácter, bien sea de factores de riesgo o de determinación de riesgo, el primer paso debería ser determinar la asociación. Si determino la asociación o la relación entre dos variables, ahí sí puedo determinar un valor de riesgo. Luego, ahora vamos a continuar con esto. Cuando hablamos de riesgo, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta que este es un término polisémico, ¿no? Pero en epidemiología se asocia con la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de estudio en una población determinada. Por lo general, ese fenómeno de estudio tiene que ver con el daño relacionado con algún factor que influye en la presencia de alguna patología, con la presencia, por ejemplo, de enfermedades nosocomiales, ¿no? Cuando yo hago el riesgo, se hace para tablas 2x2 y me permite, inicialmente debo determinar la relación entre ellos, y me permite determinar una probabilidad asociada en términos de el estudio que esté realizando. Esa probabilidad asociada me permite determinar la razón existente entre un elemento con respecto al otro. En este caso, veamos que aquí yo tengo la enfermedad, si está presente o ausente, y el resultado si dio positivo o negativo. Entonces, el O-ratio se utiliza para estudios transversales y retrospectivos, y eso es, digamos, como norma para cuando voy a hacer un estudio considerando los tipos de estudios epidemiológicos. Y el riesgo relativo se utiliza en estudios prospectivos fundamentalmente. Entonces el O-ratio
multiplica las razones cruzadas de los productos existentes entre las celdas de las variables en estudio, donde el numerador va a ser igual. En este ejercicio lo podemos ver, 316 por 350, y en el denominador sería 150 por 184. Entonces ese valor me da un valor de 4,01. En el caso del riesgo relativo, obtuvimos un valor, ¿verdad?, que vemos allí, donde el riesgo relativo considera una relación, como lo vemos allí, 316 entre 500, es decir, en el numerador va la probabilidad de ocurrencia de que el resultado sea positivo y esté presente la enfermedad, dividido entre el total de resultados en los cuales está presente la enfermedad. Ese sería mi numerador. Y en el denominador va debo considerar la cantidad de positivos dados que esté ausente la enfermedad, es decir, 150 dividido entre el total de ausentes. Luego divido esas dos probabilidades correspondientes y me da un valor de 2,11. Ahora bien, ¿qué significa ese resultado, no? Porque eso es lo que nos interesa inicialmente. Cuando hablamos de riesgo relativo, nos permite determinar qué tantas veces existe de riesgo de los sujetos que están expuestos al factor. Entonces, me está diciendo que existe 2 veces más de probabilidad de los sujetos que están expuestos de tener la enfermedad, los sujetos que están expuestos al factor, comparados con aquellos que no están expuestos al factor. Y en el caso de los radios me está dando una relación mayor a 4, ¿no? Incluso cuando nosotros hacemos estos resultados y nos dan un valor entre 3 y 5, se recomienda utilizar el intervalo de confianza para determinar qué tan confiables son dichos resultados, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de un ejercicio, ¿no? Entonces, bien sea los radios y el riesgo relativo, cuando son digamos, se toman como punto de corte 1. Cuando el valor es 1, se dice que no hay ningún tipo de relación o muy cercano a 1, es decir, que el factor no influye en la presencia de la enfermedad. Cuando es menor a 1, funciona como un factor protector, y cuando es mayor a 1, ese factor influye en dicho valor. Es decir, que la exposición a dicho factor influye tantas veces más en tener la enfermedad. Entonces, claro, hay que tener cuidado, como les decía. Hay métodos para cuando se da un valor entre 3 o 5 que yo puedo utilizar para determinar si realmente ese es el valor, ¿no? Bueno, en este curso no lo vamos a determinar, pero de esta manera podemos ver esto que estamos estudiando y que es muy utilizado en ciencias de la salud
Incluso los ratios también se utiliza cuando ustedes hacen, por ejemplo, un metaanálisis y hacen un diagrama de bosque, se presentan los ratios. Esto es una simple aplicación que les menciono, pero lo que yo quiero es que ustedes observen el cálculo y una interpretación sencilla del significado del mismo, y por supuesto que ustedes tienen allí algún material de apoyo que les servirá para complementar la información que les estoy dando en esta presentación. Bueno, estimados participantes, de esta manera cerramos la clase relacionada con el chi cuadrado y los riesgos. En la próxima clase vamos a ver cómo lo calculamos con Epidad 3.1.